Imagina un escenario de maldad y depravación, donde los humanos buscan tener relaciones con ángeles, y las hijas quedan embarazadas de su propio padre. Hoy exploraremos la historia de Lot, un hombre cuyas decisiones lo colocaron en el epicentro de eventos extraordinarios. Prepárate para presenciar el juicio y la furia de Dios, que culminará en la destrucción de una civilización. Por eso, ya te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y te quedes con nosotros hasta el final de esta historia. Los primeros relatos de Lot en la Biblia están registrados en el libro de Génesis, comenzando en el capítulo 11. La historia de Lot, una figura bíblica, comienza con la incertidumbre sobre el origen y el significado de su nombre. Algunos estudiosos proponen que podría representar la idea de un velo que cubre, indicando así una referencia a la importancia de tener una buena apariencia ante los demás. Según la Biblia, tras la muerte de su padre, Lot dejó Ur de los Caldeos y viajó hacia Harán, acompañado por su abuelo Taré, su tío Abraham y Sarai. Cuando Abraham partió de Harán después de la muerte de Taré, Lot lo siguió hasta Canaán. Durante un periodo de gran hambre en Canaán, Lot y Abraham descendieron a Egipto y se establecieron allí. Sin embargo, tras ser engañados, el faraón de Egipto expulsó a Abraham y Sarai, lo que llevó a Lot a regresar con ellos a Canaán. En ese periodo, tanto Abraham como Lot prosperaron significativamente. Sus rebaños crecieron tanto que la región ya no podía albergar a ambos, lo que llevó a disputas entre sus pastores. El contraste entre Abraham y Lot, en el relato bíblico, se evidencia principalmente por las decisiones fundamentales que ambos toman, frente a las oportunidades y desafíos que enfrentan en sus caminos. Abraham se caracteriza por su obediencia y confianza en las promesas de Dios. Esto se refleja en la forma en que conduce su vida. Su fe guía sus decisiones y se convierte en un ejemplo notable de alguien que pone la voluntad divina por encima de sus propios intereses terrenales. Vale la pena recordar el episodio de los 3 misteriosos visitantes en Mamre. Un día, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, bajo la sombra de los encinos de Mamre, cuando de repente percibe la presencia de 3 hombres de pie frente a él. La intensidad del relato sugiere que estos visitantes tienen una naturaleza extraordinaria, ya que Abraham rápidamente se postra en reverencia ante ellos. En ese momento demuestra una hospitalidad notable, invitándolos a quedarse y descansar mientras les ofrece agua para lavar sus pies y alimento para restaurar sus fuerzas. Es durante este encuentro que Abraham y Sara reciben una noticia sorprendente y transformadora. Uno de los visitantes revela que, en ese mismo tiempo del año próximo, Sara, aunque ya anciana, tendrá un hijo. Esta promesa divina se alinea con la anterior, en la cual Dios había asegurado a Abraham una descendencia numerosa, comparable a las estrellas del cielo. La historia de la visita en Mamre no solo resalta la hospitalidad ejemplar de Abraham, sino que también revela la naturaleza íntima y personal de la relación entre Dios y su siervo fiel. Por otro lado, Lot parecía estar siendo cada vez más influenciado por las tentaciones del mundo material y seducido por las oportunidades, aparentemente prósperas. Por estas razones, Abraham y Lot decidieron separarse. En el momento de la separación, Abraham generosamente permitió que Lot eligiera primero la tierra que ocuparía. La decisión de Abraham de separarse de Lot, buscando preservar la armonía y evitar conflictos, destaca la madurez espiritual de este patriarca, que valoraba la paz y la comunión con Dios por encima de las disputas materiales. Lot optó por las llanuras verdes del Jordán, en dirección al Mar Muerto, cerca de Sodoma. Fue atraído por la belleza y fertilidad de la región, dejándose llevar por consideraciones puramente materiales. Esta decisión, aunque comprensible desde el punto de vista humano, pone en evidencia la vulnerabilidad de Lot ante las seducciones del mundo, en contraste con la firmeza espiritual de Abraham. Después de la separación, Lot se estableció en Sodoma, donde rápidamente se involucró en los asuntos locales y parece haber alcanzado una posición social destacada. Sin embargo, la Biblia describe a los habitantes de Sodoma como extremadamente perversos, una situación que angustiaba profundamente a Lot. El apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, describe cómo Lot se afligía cada día por la maldad que presenciaba en la ciudad. Mientras Lot estaba en Sodoma, ocurrió una batalla en la cual reyes de Mesopotamia derrotaron a las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. En ese conflicto, todos los bienes de Sodoma fueron saqueados y muchos habitantes, incluido Lot,
fueron capturados. Al enterarse de lo sucedido, Abraham organizó una fuerza de rescate que, en una batalla nocturna, derrotó al ejército enemigo y recuperó los bienes de Lot y su familia. Fue en este episodio que Abraham conoció a Melquisedec. A pesar de la guerra que involucró a Sodoma, Lot no dejó la ciudad y su historia continúa siendo contada en la Biblia. La narrativa continúa con la visita de ángeles a Sodoma. La ciudad seguía sumida en el caos y la perversión. La presencia divina en una ciudad corrupta resalta la preocupación de Dios por la maldad humana. Esta situación resuena con el mensaje de Jeremías 23, versículo 24, que enfatiza que Dios está atento al clamor resultante de la injusticia. La intervención divina en los asuntos humanos es un reflejo del compromiso de Dios con la rectitud y su disposición de actuar frente a la maldad. El Señor declara su intención de investigar los pecados de Sodoma, revelando así su justicia y su rechazo a la iniquidad. Sin embargo, ante tanta decepción, Dios decide destruir la ciudad. La narrativa bíblica destaca la depravación de los habitantes de Sodoma, especialmente evidente en la forma en que recibieron a los ángeles del Señor. Los hombres de Sodoma, en su conducta pecaminosa, deseaban tener relaciones sexuales con los ángeles, un comportamiento que fue uno de los principales motivos para la destrucción de la ciudad. Durante este tumulto, Lot intentó calmar la situación de manera controvertida, ofreciendo a sus hijas a los hombres de la ciudad, una acción que refleja su debilidad y los efectos nocivos de la ciudad sobre él. En ese momento, la Biblia profundiza en la valiente intercesión de Abraham ante el Señor, revelando una búsqueda genuina de comprensión y justicia divina. Abraham, consciente de la inminente destrucción de Sodoma, se atreve a cuestionar a Dios sobre la posibilidad de salvar a los justos junto con los impíos. Este diálogo audaz resuena con la exhortación de Santiago capítulo 5, versículo 16 que destaca: la oración eficaz del justo puede mucho. La narrativa continúa con la valiente negociación entre Abraham y Dios, en la cual Abraham se atreve a preguntar si la ciudad podría ser salvada por causa de los justos. El Salmo 86, versículo 15, refleja este contexto, proclamando: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, rico en amor y fidelidad. Esta reflexión resalta la disposición de Dios para escuchar las súplicas de sus siervos y su prontitud para actuar con compasión ante la ferviente intercesión. La historia revela no solo la compasión de Dios, sino también la importancia de la persistencia en la búsqueda de justicia y misericordia. Cuando Dios decidió destruir las ciudades de la llanura, incluyendo Sodoma y Gomorra, la Biblia relata un evento notable. Antes de la destrucción de Sodoma, Lot y su familia fueron rescatados por dos ángeles enviados por el Señor. Esta liberación ocurrió gracias a la misericordia divina y al compromiso de Dios con el pacto establecido con Abraham. Ante la insistencia de los habitantes de Sodoma por capturar a los ángeles, estos finalmente hirieron a los hombres con ceguera. Los ángeles entonces ordenaron a Lot que sacara a toda su familia de la ciudad condenada. Lot dudó en dejar Sodoma, siendo necesario que los ángeles lo sacaran a la fuerza de la ciudad. Durante la huida, la familia fue advertida de no mirar atrás. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció esta orden y fue transformada en una columna de sal. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es una representación dramática de las consecuencias de desobedecer las instrucciones de Dios. Lot, aunque fue salvado de la destrucción inminente, no estuvo exento de las consecuencias morales de sus decisiones. Su decisión de habitar cerca de Sodoma expuso a su familia a un entorno corrupto, y la historia revela la lucha de Lot por mantener su integridad moral en medio de la corrupción circundante. Esta lucha de Lot resuena con los desafíos contemporáneos que enfrentan los cristianos, quienes muchas veces se encuentran en sociedades permeadas por valores contrarios a las enseñanzas bíblicas. Después de salir de Sodoma, Lot y sus dos hijas se refugiaron en una ciudad pequeña. Con miedo de permanecer allí, temiendo por sus propias vidas, se refugiaron en una cueva en una región montañosa, demostrando una vacilación en confiar plenamente en el plan de Dios. Esta actitud contrasta con la confianza inquebrantable que Abraham demostró durante su jornada, incluso ante las incertidumbres y desafíos.
La decisión de Lot de refugiarse en una cueva simboliza, de cierta manera, la tendencia humana de buscar el aislamiento cuando se enfrenta a las adversidades. La cueva puede representar no solo un refugio físico, sino también un estado de reclusión emocional y espiritual. Esto plantea la cuestión de cómo las experiencias traumáticas pueden afectar la capacidad de una persona para involucrarse plenamente en la vida y en las relaciones. Fue en ese lugar donde ocurrió un evento terrible. Temiendo por su seguridad, las hijas de Lot se preocuparon por preservar la descendencia de la familia. Sintiendo que estaban aisladas y sin esperanza de encontrar esposos, idearon un plan. En cierto momento las hijas de Lot embriagaron a su padre, y en un acto motivado por la falta de comprensión de las normas morales y la ética, cada una de ellas se acostó con Lot en noches sucesivas, buscando así generar descendencia. De esa unión incestuosa nacieron Moab y Benami, quienes dieron origen a las naciones de los moabitas y los amonitas, respectivamente. Estos pueblos causaron diversos problemas a los israelitas a lo largo de la historia bíblica. La narrativa sobre Lot en la Biblia continúa, destacando la relación compleja y controvertida que tuvo con sus hijas, después de los eventos en Sodoma. Sin embargo, después de ese punto, la historia de Lot permanece sin más detalles. No se sabe con certeza si logró reconstruir su vida o si terminó sus días en la cueva en las montañas, lugar donde ocurrieron los eventos con sus hijas. Es importante resaltar que el apóstol Pedro menciona a Lot en su segunda epístola, específicamente en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Este pasaje es una referencia más al episodio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona a Lot en el Evangelio de Lucas, en un contexto apocalíptico, recordando la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot. Este relato sirve como un recordatorio para los tiempos del fin, enfatizando la importancia de estar preparados y obedecer a Dios. El relato bíblico nos muestra que Lot fue un hombre que tuvo la oportunidad de aprender de Abraham, conocido como el padre de la fe. Sin embargo, a diferencia de su tío Abraham, Lot no se guió por la fe, sino por sus propias percepciones y deseos. Este enfoque personal trajo muchas aflicciones y dejó cicatrices profundas en su familia. La historia de Lot sirve como un ejemplo de las consecuencias de tomar decisiones guiadas más por visiones personales que por la fe y la orientación divina. De este relato surgen valiosas lecciones para la vida cristiana actual. La historia de Sodoma y Gomorra destaca la importancia de tomar decisiones éticas, incluso cuando enfrentamos presiones culturales contrarias. Pablo, en su carta a los romanos, exhorta a los creyentes a no conformarse a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Este pasaje demuestra la necesidad de que los cristianos contemporáneos permanezcan firmes en su fe y valores morales, sin importar las influencias externas. Espero que la historia de Lot pueda inspirarnos. Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en alguno de los vídeos a continuación. Un abrazo y que Dios te bendiga.